Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mendoza Sánchez y el día de hoy voy a presentar la sociología de la historia. Para empezar, quiero hablar de la concepción, ¿no? La sociología de la historia parte de una ciencia que estudia la sociedad como realidad objetiva, donde analiza a los seres humanos, la forma de producción y reproducción de sus instituciones o su organismo, ¿no? Y como mencioné abajo, fruto de una revolución dimensional de percepción, es decir, este concepto no surge de la nada, parte de una guerra o batalla, en este caso la revolución industrial, donde a su vez genera una lucha constante de clases, ¿no? Que es la burgués contra la proletaria. Y aquí es donde entra este conflicto. ¿Cómo voy a poder mencionar o cómo vamos a poder hablar de estos tipos de clases? ¿No? Y aquí empezamos con sociología positiva. Ya hemos hablado mucho, este reconocido filósofo, Auguste Comte, con su idea positivista, donde él ve a la ciencia en no solamente la descripción, por ejemplo, de las clases, sino analizarlas cuantitativamente, ¿no? Y quise adjuntar un texto que me pareció importante. Para Comte, la ciencia real no está hecha de simples hechos o datos. Los hechos son solo materiales. La verdadera ciencia es la capacidad de predecir, de anticipar, usando la razón y la teoría. Y más que nada, esta era la percepción de Auguste Comte, donde velaba por una sociedad más dejando de lado la cultura o la ideología, sino más rigurosa la ciencia, ¿no? Por su parte, aquí tenemos paradojas compuestas, donde tenemos dos autores interesantes. Tenemos a Durkheim, un intelectual conservador que es una persona que le preocupa más que nada la sociedad, cómo mantiene esa conexión, cómo vivimos en una sociedad donde no nos queremos matar, donde estamos de alguna manera impuestos por valores, normas que indirectamente vivimos a día, ¿no? Entonces es algo que está en la actualidad y de ahí desarrolla el concepto de hecho social, ¿no? Como objeto de estudio científico. ¿Cómo podemos conocer Para él la sociedad era vista como un organismo, ¿no? Y cada uno tenía su función. Más que nada Durkheim era aficionado por conocer ese tipo de detalles, ¿no? Por otra parte tenemos Marx, un revolucionario que para él veía algo diferente a la sociedad, donde no es armoniosa. Ve una sociedad que es una riña o un campo de batalla entre clases, ¿no? Burgueses contra proletariado, y él introduce la sociología, el análisis de la clase, ¿no? Y la determinación económica de la sociedad. Y aquí podemos notar dos distinciones, por supuesto paradoja, porque aunque sean dos distintos choques, tienen una cierta relación. Entonces, por ejemplo, si bien ambos buscan aportar algo a la sociología o un cambio, Durkheim va por algo más por orden, ¿no? Primero vamos a conocer el organismo, la estructura de la sociedad, ¿no? Sin embargo, Marx ve más que una lucha constante, una transformación. Yo no busco, bueno, busco también entender a la sociedad, pero también busco transformar a la sociedad, ¿no? Eso es lo que más que nada ve Karl Marx. Y por su parte tenemos la sociología comprensiva de Weber, este filósofo, más que nada tiene mucho origen con lo antes mencionado del positivismo. Sin embargo, yo lo consideraría como la versión perfecta o mejorada, puesto que él admira de alguna manera el positivismo, sin embargo, tiene en cuenta que tiene un límite. Y en esto puede hacerse una referencia, ¿no? O analogía, los electrones, por ejemplo, la ciencia tiene el conocimiento de cómo funcionan y sabe que de alguna manera es casi imposible, ¿no? Que genere un cambio. Sin embargo, el ser humano es tan distinto, no podemos generalizar a partir de un humano como piensan los demás, puesto que depende mucho del contexto cultural, ideología, cosmovisión, época, etcétera, ¿no? Entonces acuña el término Verstehen, comprensión, donde busca entender de alguna manera la perspectiva, las motivaciones, el sentido, por qué hace cada acción el ser humano, ¿no? Donde aquí afirma y aclara, ¿no? Que no significa abandonar la ciencia, sino significa que deba ser más rigurosa la interpretación. Aquí también hace mención de los científicos en general, donde dice que nunca se va a poder alcanzar una neutralidad, pero esto no tiene que ser necesariamente malo, siempre y cuando se aclare y se sea honesto, ¿no?
para el entendimiento y comprensión de hechos históricos. Y bueno, ya para culminar esta presentación, aún menciona la evolución cambia de propósito según la necesidad de cada paradigma. Más allá de darnos respuestas, nos ayuda a proporcionarnos más preguntas por las cuales lograr generar una respuesta. En este sentido, es importante analizar cada época. Obviamente hay que tener en cuenta el contexto y la situación. Por ejemplo, como mencioné al inicio, ¿no? La sociología de la historia surge de una pelea, una revolución constante de parte de la sociedad, como de alguna manera toda esa estructura que tenían anteriormente fue desentrañada y cómo se está formando una nueva estructura, ¿no? Este sentido hace con la sociología de la historia. Buscamos desentrañar y conocer cosas que a lo mejor, puedo decir, ¿no? Lo de positivismo, donde se busca cuantificar, eso podemos verlo desde páginas gubernamentales como el INEGI, que analiza datos y según cada dato hace una comparativa, ¿no? Entonces, son aspectos que aunque ya tienen más siglos, siguen perdurando a día de hoy y nos proporcionan más preguntas, ¿no? En resumen, cada uno proporciona a lo mejor detalles y nos aclara, pero a la vez nos puede abrir camino a un sinfín de más cosas por descubrir. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y nada.